Durante años, el nombre de Angélica Rivera evocaba imágenes de glamour televisivo, novelas populares y una vida pública marcada por la admiración y la controversia. Conocida como La Gaviota, gracias a su icónico papel en Destilando Amor, Rivera no solo conquistó a millones de televidentes, sino que construyó una imagen de estrella intocable, disciplinada, elegante, reservada y profundamente conectada con la identidad de la cultura mexicana. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente moldeada por la televisión y los medios, existía una mujer cuya vida tomaría un giro inesperado cuando cruzó la frontera entre el espectáculo y la política. Cuando Angélica Rivera cumplió 56 años, muchos pensaban que su historia ya estaba escrita. Una actriz retirada del ojo público, ex primera dama de México, separada oficialmente del expresidente Enrique Peña Nieto y prácticamente desaparecida del radar mediático. Pero el silencio, aunque largo, no era sinónimo de olvido. Los rumores crecían, las teorías circulaban y las voces críticas nunca desaparecieron del todo. Las preguntas seguían ahí, suspendidas en el aire. ¿Por qué decidió callar tanto tiempo? ¿Qué ocurrió realmente en los años posteriores a su divorcio? ¿Cuál fue el costo emocional y personal de su papel político? ¿Y qué tenía para decir después de tanto hermetismo? Lo que nadie imaginaba era que, pasado más de un lustro de silencio, Angélica Rivera rompería esa barrera autoimpuesta de una manera que estremecería al mundo del espectáculo, a la esfera política y a millones de ciudadanos que la habían seguido desde sus primeros pasos como actriz. No se trató de una declaración improvisada, ni de una aparición casual frente a una cámara. Fue un mensaje cuidadosamente articulado, lleno de matices personales, revelaciones inesperadas y una claridad emocional que contrastaba brutalmente con los años de especulación mediática. Para entender el impacto de sus palabras, es necesario retroceder en el tiempo. Angélica Rivera nació el 2 de agosto de 1969 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media. Desde joven, su belleza, carisma y determinación la acercaron al mundo del entretenimiento. A finales de los años 80, comenzó a trabajar como modelo y actriz, apareciendo en revistas, campañas comerciales y pequeñas participaciones televisivas. No obstante, su salto definitivo llegó con las telenovelas de Televisa, donde se convirtió en uno de los rostros femeninos más influyentes de la televisión mexicana. Con cada papel su presencia pública crecía. La Dueña, Ángela, Sueño de Amor, Huellas de Mentiras, fueron escalones que la consolidaron como protagonista indiscutible. Para muchos, Rivera era la representación de la heroína clásica de las historias latinoamericanas. Una mujer fuerte, emocional, capaz de sobreponerse a la adversidad, bella pero no inalcanzable. Ese vínculo emocional con el público fue clave para su éxito. Pero su carrera artística no solo fue célebre por su talento, sino también por su disciplina. Compañeros de reparto la describían como perfeccionista, puntual, reservada y consciente del peso de la imagen pública. Sin embargo, el antes y el después en su vida ocurrió en 2008, cuando conoció a Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, durante una campaña de promoción institucional. Al principio, la relación parecía una alianza estratégica entre la élite mediática y el ámbito político, pero con el tiempo se convirtió en una historia que capturó la atención nacional e internacional. El noviazgo, el compromiso y finalmente el matrimonio, celebrado en 2010 en la Catedral de Toluca, generaron una ola de comentarios, elogios, críticas y teorías diversas. Cuando Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012, Angélica Rivera se convirtió en primera dama, un rol que no había buscado y para el que no existía un manual claro. Desde ese momento, desapareció casi por completo del mundo del espectáculo, adoptando una posición institucional que generaba fascinación y rechazo a partes iguales. Su vestimenta, sus gestos, sus viajes, sus discursos,
todo era observado con lupa. Pero fue el escándalo de la Casa Blanca, revelado en 2014, lo que marcó un punto de quiebre en su vida pública. La adquisición de una lujosa propiedad vinculada a contratistas del gobierno federal puso en tela de juicio la integridad de la pareja presidencial. En un intento por contener la crisis, Angélica Rivera difundió un video donde explicaba, con un tono firme pero visiblemente afectado, el origen de la propiedad. Aunque defendió su postura, el impacto mediático fue devastador. A partir de ese momento, su imagen quedó atrapada entre la defensiva institucional y la erosión de la confianza pública. El desgaste no fue solo político, sino también emocional. Su vida personal se vio invadida por rumores de conflictos conyugales, tensiones familiares y presiones sociales que difícilmente alguien fuera del círculo íntimo podría comprender. Al concluir el sexenio de Peña Nieto en 2018, Rivera desapareció casi por completo de la escena pública. En febrero de 2019, anunció oficialmente su divorcio del expresidente, alegando que su decisión se basaba en su dignidad y en el bienestar de sus 3 hijas. Fue una declaración breve, pero representó un cierre simbólico a una etapa compleja. A partir de entonces, su silencio se convirtió en materia de debate. Algunos afirmaban que volvería a la actuación. Otros aseguraban que se exiliaría de la vida pública para siempre. Algunos periodistas especulaban con acuerdos confidenciales, mientras que otros hablaban de un retiro emocional tras años de desgaste. Las revistas de farándula la perseguían, pero apenas lograban imágenes borrosas captadas desde la distancia. En redes sociales, su nombre seguía generando tendencia cada vez que reaparecía una fotografía suya o surgía un rumor relacionado con su vida sentimental. Con el paso del tiempo, Angélica se refugió en sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina, quienes construyeron sus propias vidas entre el modelaje, la actuación y los estudios en el extranjero. La ex primera dama se mantuvo al margen, sin entrevistas, sin apariciones públicas, sin posicionamientos. Su ausencia prolongada marcó un contraste con los años en que su imagen era inseparable de la esfera institucional. Ese retiro voluntario comenzó a generar una especie de mito en torno a ella. ¿Qué pensaba en realidad? ¿Cómo había vivido la presión? ¿Qué sentía respecto a la política, los medios, su matrimonio y su reputación? La respuesta llegaría de manera inesperada, cuando nadie lo anticipaba. A los 56 años, y luego de un largo periodo de introspección, Angélica Rivera decidió hablar. Lo que dijo no solo reconfiguró su imagen pública, sino que sorprendió incluso a quienes creían conocerla. Su declaración no fue un simple comunicado. Fue un testimonio que mezclaba dolor, autocrítica, resiliencia y una intención clara de recuperar su identidad más allá del escándalo, el poder o el juicio social. Antes de esa revelación, durante meses habían circulado rumores de que Rivera estaba preparando su regreso a la actuación, o que planeaba escribir un libro autobiográfico. Otros sugerían que pensaba enfrentar legalmente a ciertos medios que habían difundido información falsa o malintencionada. También se hablaba de posibles entrevistas exclusivas con cadenas internacionales, donde contaría su verdad por primera vez. Sin embargo, nada se confirmaba. Su estrategia de silencio absoluto alimentaba aún más la expectativa. En paralelo, el entorno político mexicano también había cambiado. Las figuras del pasado quedaron relegadas por nuevas narrativas y agendas nacionales. Enrique Peña Nieto se mudó a España, inició una relación sentimental con una modelo y mantuvo un perfil relativamente bajo. Algunos de sus ex colaboradores enfrentaban investigaciones, mientras que otros se reubicaban en la esfera privada. En ese contexto, la voz de Angélica Rivera había quedado pendiente, como una pieza faltante en una historia incompleta. Lo sorprendente no fue solamente que hablara, sino cómo lo hizo. En lugar de recurrir a un medio tradicional, decidió emitir un mensaje en un formato híbrido. Una entrevista íntima acompañada por un audiovisual cuidadosamente editado, con fragmentos de su vida familiar, reflexiones personales y declaraciones contundentes
sobre lo vivido en los últimos 15 años. La noticia se propagó con una velocidad impresionante. En cuestión de horas, ocupó titulares en México, Estados Unidos, España y gran parte de América Latina. Las tendencias digitales se explotaron, y el debate se reactivó con una fuerza que pocos preveían. Su voz, pausada pero firme, comenzó describiendo el impacto de su paso por la política y cómo ese período transformó su vida de formas profundas y no siempre visibles. Reveló que, durante años, guardó silencio no por sumisión, sino por estrategia emocional y protección familiar. Reconoció errores, pero también dejó claro que fue objeto de campañas de desprestigio, presiones institucionales y escrutinios que excedían lo razonable. Sus palabras iniciales marcaron un antes y un después en la percepción pública. Ya no hablaba la figura institucional ni la protagonista de novela, sino una mujer que había sobrevivido a una maquinaria mediática y política descomunal. El eco mediático, las reacciones públicas y el renacimiento de una figura silenciada. La revelación de Angélica Rivera no solo marcó un antes y un después en su propia vida, sino que también desencadenó una reacción en cadena en la opinión pública. Los medios de comunicación, los analistas políticos y las audiencias internacionales, que alguna vez la observaron desde la distancia. Lo que comenzó como una declaración íntima y cuidadosamente estructurada, se convirtió, en cuestión de horas, en un fenómeno social, un espejo de viejas heridas colectivas y un campo abierto de debate sobre poder, género, medios y memoria histórica. La mañana siguiente a su reaparición, los titulares de los principales portales de noticias en México y Latinoamérica no hablaban de otra cosa. Algunos lo calificaron de acto de valentía mediática, otros lo interpretaron como una estrategia calibrada, y no faltaron quienes lo consideraron una forma de reposicionamiento personal. Sin embargo, incluso entre la fragmentación de percepciones, hubo un elemento común. Nadie permaneció indiferente. Programas de análisis político dedicaron segmentos completos a desgranar cada una de sus frases. Los especialistas en comunicación revisaron el lenguaje corporal, el tono de voz, la edición del video y los silencios entre sus declaraciones. Los periódicos tradicionales publicaron columnas de opinión que iban desde la empatía hasta la incredulidad. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un campo efervescente de discusión donde convivían el asombro, las bromas, las críticas y la solidaridad inesperada. Lo más llamativo fue que su discurso no solo removió el recuerdo de su paso por la residencia oficial, sino que reabrió una conversación sobre cómo se construyen y destruyen figuras públicas en México. Muchos recordaron episodios específicos: el escándalo de la Casa Blanca, las giras internacionales junto al expresidente, las polémicas sobre el gasto público, la falta de transparencia y la casi desaparición inmediata tras la salida de Peña Nieto del poder. Pero también surgió otro ángulo que durante años había estado subestimado: el juicio hacia las mujeres en la esfera pública y la forma en que se les atribuye responsabilidad simbólica por las decisiones de los hombres con los que están vinculadas. Algunos análisis feministas resaltaron que, mientras se le exigía explicar y justificar cada aspecto de su vida, pocas veces se escucharon sus propias razones, y casi siempre se le observaba bajo una lupa más severa que a los políticos directamente involucrados en escándalos o decisiones estructurales. Además, su discurso también resonó entre figuras del espectáculo. Actrices, periodistas del entretenimiento y conductores de programas de revista debatieron intensamente la forma en que Rivera había transitado de ícono televisivo a figura política involuntaria. Muchos reconocieron que, aunque su fama pudo abrirle puertas, también la convirtió en blanco fácil de narrativas ajenas a su voluntad. En entrevistas, algunas colegas expresaron que por primera vez sentían escuchar a Angélica hablando como mujer, madre y persona, no como personaje público. Otro punto clave de las reacciones fue el impacto internacional. En países como España, Estados Unidos y Argentina, medios especializados en política latinoamericana retomaron la noticia.
trazando paralelismos con otras ex primeras damas que vivieron bajo el escrutinio mediático. Algunos recordaron el caso de Cristina Fernández en Argentina o Michelle Bolsonaro en Brasil, señalando que las mujeres asociadas al poder político muchas veces cargan con símbolos que no eligieron. En ese contexto, la voz de Rivera fue interpretada como una ruptura del guión histórico que suele imponerse sobre ese tipo de figuras. Sin embargo, también hubo resistencia. Voces críticas, tanto en redes como en columnas de opinión, minimizaron sus declaraciones alegando que hablaba cucosa demasiado tarde o desde una posición cómoda. Algunos señalaron que no había asumido suficiente responsabilidad por su cercanía con decisiones políticas impopulares. Otros insinuaron que su reaparición formaba parte de una estrategia de limpieza de imagen para futuros proyectos. Incluso hubo quienes consideraron que nada de lo que dijera cambiaría la percepción que habían construido años atrás, especialmente durante los momentos de mayor tensión pública. A pesar de ello, algo quedó claro. Su silencio no había borrado el interés colectivo por su historia. Al contrario, su larga ausencia había generado un vacío que ahora se llenaba con preguntas nuevas. Los ciudadanos de a pie comentaban en redes historias personales relacionadas con la percepción que tenían de ella. Unos recordaban sus novelas con nostalgia, otros hablaban del enojo que sintieron durante los escándalos políticos, y algunos confesaban que no sabían qué pensar, porque nunca habían escuchado su versión directamente. En medio de esa conversación masiva, surgió un espacio inesperado de empatía. Muchas mujeres, especialmente aquellas que habían atravesado relaciones complejas, divorcios difíciles o situaciones de exposición pública indirecta, comenzaron a compartir sus propias experiencias. Algunas compararon el silencio de Rivera con el suyo, afirmando que dejar de hablar, a veces, es una forma de supervivencia emocional. Esa conexión humana rebasó las fronteras del juicio ideológico y permitió que su mensaje se leyera desde un punto más íntimo. Los programas de radio retomaron llamadas de oyentes que querían opinar, analizar o simplemente debatir. Conductores veteranos se sorprendieron al constatar que el regreso de Angélica estaba despertando más interés que varios temas políticos del momento. Sociólogos, historiadores y especialistas en imagen pública coincidieron en que el fenómeno no se trataba solo de ella como persona, sino de lo que representaba. La colisión entre fama, poder, género e identidad, en una sociedad donde las figuras públicas son consumidas, descartadas y a veces recuperadas según los ciclos emocionales colectivos. Uno de los elementos más comentados fue la mención indirecta a las campañas de desprestigio que dijo haber enfrentado. Aunque no dio nombres, dejó entrever que ciertos sectores políticos, empresariales y mediáticos ejercieron presión para que permaneciera callada. Algunas personas interpretaron esto como un mensaje velado sobre secretos institucionales o acuerdos tácitos. Otros lo vieron como una forma de reivindicación después de haber sido usada, criticada o manipulada sin tener derecho a réplica. La industria del entretenimiento también reaccionó rápidamente. Productores de televisión comenzaron a especular sobre si su historia podría convertirse en una serie, un documental o una entrevista en plataformas internacionales. Algunos periodistas recordaron que Netflix, Amazon y otras compañías han mostrado interés en biografías de figuras controvertidas en América Latina. Aunque nada estaba confirmado, la sola posibilidad generó aún más expectativa. Varios actores políticos intentaron posicionarse frente a su reaparición. Algunos exfuncionarios, que trabajaron durante el sexenio de Peña Nieto, se mostraron cautelosos ante cualquier declaración que pudiera reinterpretarse a la luz de su testimonio. Otros aprovecharon la oportunidad para deslindarse de viejos episodios, afirmando que Rivera había sido víctima del fuego cruzado. Incluso algunos legisladores actuales hicieron comentarios en redes, aunque casi siempre de forma sutil, quizás temiendo las repercusiones de enfrentarse directamente a un tema tan sensible para la opinión pública. Lo más significativo, sin embargo, fue el efecto en su propia imagen. Por primera vez en muchos años,
se la percibió hablando desde un lugar que no estaba dictado por el poder institucional ni por el entretenimiento. Esa autenticidad, o al menos la apariencia de ella, comenzó a abrir un espacio nuevo para interpretar su trayectoria. Quienes alguna vez la admiraron por sus telenovelas, volvieron a recordarla con cariño. Quienes la habían criticado con dureza se encontraron ante el dilema de reevaluar su postura. Y quienes nunca la habían comprendido comenzaron a interesarse por ella más allá del escándalo. El peso del pasado, las batallas invisibles y la reconstrucción íntima. Aunque la reaparición pública de Angélica Rivera generó un impacto inmediato en los medios y en la conversación social, lo verdaderamente profundo de su ruptura del silencio no solo reside en lo que dijo, sino en lo que reveló entre líneas. Los años previos de desgaste, la soledad silenciosa, los sacrificios personales y las heridas que no siempre fueron visibles para el público. Durante su etapa como primera dama, su imagen fue moldeada por discursos oficiales, eventos protocolares, giras internacionales y una presión constante por proyectar serenidad incluso en medio de la controversia. Aunque muchas veces aparecía sonriente frente a las cámaras, la realidad interna era mucho más compleja. Las opiniones externas la redujeron a una figura simbólica, en ocasiones ornamental, sin reconocer la carga emocional que implicaba ser el rostro femenino de una administración cuestionada. Allí comenzó una batalla silenciosa que ella no pudo narrar en tiempo real. Cada crítica pública, cada titular negativo, cada rumor amplificado, llevaba un costo emocional que pocos imaginaban. Hubo momentos en los que se enfrentó al dilema de reaccionar o callar, sabiendo que cualquier palabra podría interpretarse como un escándalo mayor. Esa tensión prolongada generó un desgaste invisibilizado que se profundizó conforme avanzaba el sexenio. Pero su batalla no solo era externa. En lo privado, Angélica debía enfrentar la fractura constante entre su identidad como artista, madre y figura institucional. La actriz, acostumbrada a construir personajes con voz y presencia, debía adaptarse a un rol donde lo que decía no le pertenecía del todo. El silencio impuesto no era solo una estrategia política, sino también un confinamiento emocional. Y ese silencio fue acumulando cicatrices internas que recién ahora, a los 56 años, decidió mostrar parcialmente. Uno de los momentos más determinantes en su retiro fue el colapso de la vida familiar pública. Su matrimonio con Enrique Peña Nieto, que alguna vez fue presentado como una historia moderna de unión entre espectáculo y política, se fue desmoronando lentamente entre la presión mediática, la distancia emocional y los intereses institucionales. Aunque su divorcio se anunció en 2019, el desgaste venía de años atrás. A la mirada exterior, su separación fue una noticia de pocas líneas, pero para ella representó un antes y un después en su identidad personal. Tras abandonar Los Pinos, Rivera tuvo que reconstruir su vida lejos de los reflectores. Muchas personas creyeron que se refugió en mansiones o viajes, pero su realidad postpresidencial fue mucho más fracturada de lo que reflejaban las apariencias. Hubo un reacomodo emocional con sus hijas, un reajuste abrupto del estilo de vida y, sobre todo, una reinvención forzada de sus prioridades. Durante ese periodo, vivió etapas de aislamiento voluntario. Limitó sus interacciones públicas, evitó entrevistas, rechazó proyectos laborales e incluso se distanció de algunos círculos del entretenimiento. Lo hizo, según sus propias palabras implícitas, para recuperar el control de su intimidad y reencontrarse en medio del ruido residual de su pasado político. Sin embargo, no estuvo sola. Sus hijas fueron un eje fundamental en su proceso. Ellas, que también crecieron bajo el escrutinio colectivo, acompañaron su silencio con una madurez inesperada. Sofía, la mayor, se convirtió en un puente emocional entre su madre y el exterior. Fernanda desarrolló una mirada crítica sobre la exposición mediática y Regina, la menor, ayudó a recordarle aspectos de su vida que no debían quedar enterrados. Ese tiempo de introspección también reveló heridas antiguas que la acompañaban desde antes de su matrimonio político. Como actriz, Angélica había enfrentado en el pasado momentos de machismo en la industria
competencia agresiva y crítica sobre su talento o sus decisiones personales. Aunque nunca lo expresó abiertamente, parte de su fortaleza surgía de una historia previa de luchas silenciosas. Convertirse en primera dama no le otorgó inmunidad, al contrario, amplificó sus vulnerabilidades. Su pausa posterior al divorcio fue interpretada por algunos como una retirada definitiva. Sin embargo, quienes la conocían más de cerca intuían que ese silencio no era una renuncia, sino una preparación. Lentamente, comenzó a reconstruir su entorno afectivo, redefinir sus planes y evaluar cómo volvería a ocupar un lugar en el mundo sin repetir las sombras del pasado. La prensa del corazón trató de seguir sus pasos, pero pocas veces obtuvo más que fotografías aisladas y especulaciones superficiales. Algunos medios europeos intentaron vincularla con nuevos romances, mientras que otros inventaban teorías sobre acuerdos financieros, residencias ocultas o disputas internas. Ella no respondió. Cada rumor caía en un vacío cuidadosamente sostenido, una muralla construida sobre su experiencia de años siendo observada sin tregua. En el plano emocional, una de las batallas más intensas fue reaprender a confiar. Durante el sexenio, había convivido con asesores, funcionarios, estrategas y figuras públicas, cuya lealtad estaba muchas veces condicionada por intereses externos. Tras dejar la presidencia, gran parte de ese entorno desapareció o se reacomodó según su conveniencia. En ese reajuste, Angélica enfrentó una constatación dolorosa. Muchas de las personas que la rodeaban la veían como una extensión del poder, no como individuo. Ese descubrimiento la llevó a replegarse en sus vínculos más íntimos: familia, amistades antiguas y pocas conexiones nuevas elegidas con cautela. Comenzó a practicar un tipo de introspección silenciosa, rehuyendo de cualquier escenario que pudiera convertirla nuevamente en blanco de interpretaciones ajenas. Otra dimensión fundamental de su batalla interna fue la maternidad. Rivera declaró que, incluso en los momentos más críticos, su prioridad fueron sus hijas. Ellas, que vivieron parte de su infancia y juventud entre cámaras y protocolo, también sufrieron el peso del escrutinio. Algunas enfrentaron críticas injustas en redes sociales. Otras tuvieron que construir identidades propias lejos de los prejuicios asociados a la figura presidencial. Angélica reconoció que protegerlas implicó sacrificios invisibles, desde renunciar a respuestas públicas hasta posponer decisiones personales. A nivel psicológico, sus años de silencio fueron un proceso de deconstrucción. Comprendió que su identidad había sido dividida en capas: la actriz, la pareja presidencial, la madre, la ciudadana, el ícono mediático y la mujer de carne y hueso detrás de todo eso. Esa división produjo tensiones que solo pudo sanar alejándose del escenario público. En palabras que dejó entrever, se vio obligada a comenzar casi desde cero, como si su vida anterior hubiera sido una historia contada por otros. Durante este proceso, las redes sociales jugaron un papel ambivalente. Por un lado, fueron fuente de críticas implacables y rumores constantes. Por otro lado, se convirtieron en el único espacio donde su nombre permanecía vivo, aunque fuera como sombra. Ella no participaba directamente, pero sabía que allí seguía existiendo una narrativa no resuelta sobre su figura. Eso, más que incomodarla, comenzó a motivarla a encontrar el momento adecuado para tomar el control de su historia. En paralelo, México también cambió. Nuevas agendas políticas, escándalos contemporáneos y debates sobre memoria histórica transformaron el lugar que ocupaba mediáticamente su figura. El juicio colectivo hacia el expresidente Peña Nieto se diversificó, y con él, la percepción sobre quienes lo rodearon. Rivera comprendió que hablar antes habría sido inútil, pero callar para siempre también era una renuncia que no estaba dispuesta a asumir. Su ruptura del silencio no solo respondió a una necesidad personal, sino también a un cálculo cuidadoso del contexto social. Habló cuando los ecos del sexenio habían bajado de intensidad, cuando sus hijas estaban en una etapa más sólida de sus vidas, y cuando su propia reconstrucción interna le permitió mirar al pasado sin derrumbarse. Su aparición pública
lejos de ser improvisada. Fue producto de años de observación, duelo y reaprendizaje. Muchos se preguntan qué fue lo que finalmente la impulsó a hablar. Aunque no lo mencionó de forma explícita, se intuye que influyeron varios factores. La madurez alcanzada, el deseo de reivindicar su nombre, la necesidad de cerrar ciclos, y quizás el impulso de volver a habitar su identidad desde un lugar auténtico, lejos de los moldes que otros impusieron. El futuro de Angélica Rivera. Legado. Identidad recuperada y el poder de reescribir su historia. La decisión de Angélica Rivera de romper el silencio no fue un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa, en la que su voz, por primera vez en muchos años, dejó de estar secuestrada por percepciones externas. A sus 56 años, el impacto de sus declaraciones no solo reveló piezas ocultas de su pasado, sino que abrió un horizonte inédito sobre su presente y su futuro. ¿Quién es ahora Angélica Rivera? ¿Qué hará con la libertad recuperada? ¿Cómo reescribirá la narrativa que otros construyeron sobre ella? En un país donde la memoria colectiva es altiuvi, selectiva y la opinión pública cambia con rapidez, su reaparición generó una pregunta central. ¿Puede alguien reconstruirse después de haber sido devorado por la maquinaria del poder y los medios? La respuesta, en su caso, comenzó a tomar forma no desde el ruido, sino desde un lugar íntimo y estratégico. Su identidad como mujer, madre, figura pública y sobreviviente de una etapa histórica que la marcó para siempre. Uno de los ejes más importantes de su nueva fase fue la reapropiación de su nombre. Durante años, el apellido presidencial opacó su identidad artística y personal. Ella dejó de ser Angélica Rivera, la actriz reconocida por su trabajo, para convertirse en la esposa del presidente, una etiqueta que anulaba su trayectoria previa y condicionaba cualquier opinión sobre su persona. Hoy, su discurso plantea un cambio contundente. Quiere volver a ser nombrada desde su historia, no desde el poder que la eclipsó. Entre las primeras reacciones posteriores a su testimonio, comenzaron a circular rumores sobre posibles proyectos autobiográficos. Editoriales en México, España y Estados Unidos habrían mostrado interés en la posibilidad de un libro de memorias, un testimonio de largo aliento donde ella pudiera desarrollar con mayor detalle lo que solo insinuó públicamente: las luchas internas, los silencios impuestos, los costos familiares, las presiones políticas y las verdades no contadas sobre la etapa más controvertida de su vida. Aunque Rivera no confirmó nada, tampoco lo negó. Quienes analizaron cuidadosamente su tono detectaron que no hablaba desde el cierre, sino desde el inicio de una nueva narrativa que ella misma quiere construir. Algunos periodistas especializados en biografías políticas señalaron que, si decide publicar su versión, podría convertirse en uno de los testimonios más impactantes de la historia reciente de México. No por escándalo, sino por perspectiva humana. Pero el futuro de Angélica también se vislumbra en el terreno artístico. Su nombre sigue siendo reconocido internacionalmente gracias a las telenovelas que marcaron una época. Plataformas de streaming han recuperado producciones donde ella fue protagonista, lo que ha revitalizado su presencia entre generaciones que no vivieron el contexto político de su matrimonio. Productores de ficción han considerado la posibilidad de ofrecerle papeles acordes a su edad, su experiencia y su imagen renovada, lejos del molde juvenil que alguna vez la definió. Sin embargo, si algo dejó claro, es que cualquier regreso a las pantallas solo ocurriría si ella mantiene el control sobre los términos. No se trata de volver por nostalgia ni por presión mediática, sino por decisión propia, desde una identidad reconstruida que ya no pretende complacer a nadie. La Angélica Rivera de esta nueva etapa no busca redención ni indulgencia pública, busca autonomía. En lo personal, su círculo íntimo se ha consolidado alrededor de relaciones que resistieron el desgaste del poder. Familiares, amigas de su etapa artística, y algunas figuras del medio cultural han mantenido contacto y apoyo durante sus años de retiro. No se trata de un entorno amplio, sino selectivo, donde la confianza es el criterio central.
Esa red afectiva se ha convertido en el sostén de sus nuevas decisiones. Un aspecto clave de su renacimiento es el vínculo con sus hijas, que ya no son solo parte de su vida privada, sino también testigos y motor de su transformación. Ellas representan la línea entre el pasado y el porvenir. Cada una ha construido su propio camino, y aunque algunas permanecen bajo el interés de los medios, han aprendido a gestionar su identidad con mayor libertad que su madre en el pasado. Para Angélica, caminar al lado de ellas forma parte de su manera de existir sin pedir permiso. Otro elemento crucial del futuro de Rivera es su relación con la opinión pública. La ruptura del silencio no borró los juicios anteriores, pero sí obligó a reconfigurar las narrativas que la rodean. Las audiencias, que hoy consumen historias con ojos más críticos y sensibilidad más amplia, han empezado a verla bajo una luz distinta. Algunos la perciben como una mujer que también fue víctima de estructuras políticas y mediáticas que la superaron. Otros la consideran una figura cuya voz puede abrir conversaciones necesarias sobre género, poder, imagen y dignidad. También surgió una hipótesis interesante entre analistas políticos. Su reaparición podría marcar el inicio de una nueva categoría de figura pública en México. Una que no esté definida por la dualidad de escándalo-silencio, sino por la capacidad de reconstruir su presencia desde la experiencia. Aunque Rivera no parece interesada en un retorno al ámbito institucional, su voz puede adquirir un peso simbólico que, sin proponérselo, tenga efecto en debates contemporáneos. Por otro lado, su experiencia podría convertirse en fuente de asesoría o mentoría discreta. Algunas ex primeras damas de otros países han encontrado en ese rol una forma de reformular su influencia, sin necesidad de exposición mediática excesiva. Rivera, con su trayectoria única entre ficción, política y maternidad en contextos de presión extrema, podría inspirar proyectos de acompañamiento a mujeres expuestas públicamente, o incluso iniciativas ligadas a la narrativa emocional en medios. En cuanto a su vida personal, el interés sobre posibles relaciones afectivas sigue siendo un tema recurrente entre los medios del corazón. Sin embargo, su nueva postura indica que cualquier plano sentimental quedará al margen del escrutinio. No está interesada en explicar ni justificar con quién comparte su intimidad. Eso, para una figura que vivió asociada a una pareja presidencial, es una forma radical de independencia emocional. El mayor desafío de su futuro será convivir con dos imágenes: la que el público construyó sobre ella y la que ella ha decidido construir sobre sí misma. La primera está llena de ruido, juicios, mitos y simbolismos. La segunda está hecha de introspección, cicatrices y la determinación de no volver a ser un personaje escrito por otros. Ese proceso no será rápido ni sencillo, pero la forma en que ha marcado el inicio indica que no retrocederá. Lo que nadie discute es que, al hablar después de tantos años, modificó para siempre la forma en que será recordada. Ya no es únicamente la gaviota, ni la ex primera dama, ni la esposa del expresidente. Es una mujer que sobrevivió a la exposición política, al silencio mediático, a la crítica desmedida y a la soledad pública, y que reaparece con una voz propia cuando muchos creían que ya no volvería a hablar.